El eco de los olvidados capitana Miriam Volker había visto muchas cosas imposibles. Había visto morir estrellas. Había sobrevivido al colapso de un agujero de gusano. Una vez incluso había pilotado una nave mientras toda la tripulación estaba en coma artificial. Pero nada en sus 32 años al servicio de la Federación la había preparado para lo que ahora veía ante ella. El mensaje había llegado hace 3 días. Una señal de emergencia automática desde el sector Gamma 9. Una región del espacio que había sido declarada inhabitable desde hacía más de 150 años. La radiación allí era tan intensa que cualquier escudo conocido fallaría en cuestión de horas. Cada expedición que había intentado llegar allí nunca había regresado. La Federación finalmente había declarado el sector como zona prohibida. Había una boya de advertencia automática en el borde del sector, y cualquier nave que intentara cruzar la frontera sería inmediatamente llevada ante una corte marcial. Pero la señal era real. No era un error, no era un mal funcionamiento. Alguien o algo estaba enviando una llamada de socorro desde el corazón del sector Gamma 9, y la Federación no podía ignorarlo. Así que habían enviado la Artemis, la nave de Miriam, una nave de investigación experimental con escudos de última generación, teóricamente capaz de resistir la radiación. Teóricamente. Ahora ella estaba en el puente mirando la pantalla principal. Ante ellos no había simplemente un planeta. Era una estructura masiva e imposible que flotaba en el vacío del espacio. Tenía aproximadamente el tamaño de la luna terrestre, pero su forma era completamente simétrica. Un octaedro perfecto, compuesto de 8 triángulos equiláteros que se unían en una forma geométricamente imposible. La superficie brillaba en un negro mate que no reflejaba luz, y sin embargo se podían reconocer detalles, líneas, patrones que se extendían por toda la superficie como los circuitos de una máquina gigantesca. Junto a Miriam estaba su primer oficial, el teniente comandante Rafael Méndez. Era un hombre alto de piel oscura y un rostro que normalmente irradiaba calma. Pero ahora estaba pálido. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba interpretar los datos de los sensores. «Esto no puede ser», murmuró. «La masa de esta estructura. Si los sensores funcionan correctamente, entonces esto pesa más que 10 tierras, pero la gravedad es casi 0. Viola todas las leyes físicas que conocemos». Miriam asintió lentamente. Ya había visto los datos. Lo que tenían delante no debería poder existir. Y sin embargo, existía. «¿De dónde viene la señal?», preguntó. Rafael tocó su consola. «Del interior de la estructura. Hay una abertura en la punta inferior, lo suficientemente grande para la Artemis. Una invitación», dijo Miriam en voz baja. «O una trampa», respondió Rafael. Miriam se giró hacia su oficial científica. La doctora Yuki Tanaka era una mujer pequeña de pelo negro corto y gafas que llevaba a pesar de la disponibilidad de correcciones oculares. Afirmaba que le ayudaban a pensar. Ahora estaba frente a su consola mirando los datos como si pudiera entender por pura fuerza de voluntad lo que tenían delante. «Doctora Tanaka, ¿qué dicen sus análisis?», preguntó Miriam. Yuki se giró. Sus ojos brillaban de emoción, pero también de miedo. «Capitana, esta estructura es antigua. Muy antigua. La composición del material. No puedo identificarla. No es nada que exista en nuestra base de datos. Pero los patrones, la simetría, esto es claramente artificial. Alguien construyó esto. ¿Qué tan antigua?», preguntó Miriam. Yuki vaciló. «Basándome en el desgaste por radiación cósmica y micrometeoritos, al menos 2 millones de años. Tal vez más». El silencio se extendió por el puente. 2 millones de años. Eso fue mucho antes de que existieran los humanos. Mucho antes de que se fundara la Federación. Mucho antes de que cualquier cosa en la Tierra usara herramientas. ¿Y la señal?, le preguntó Miriam finalmente. «Activa desde hace 3 días», dijo Yuki. «Pero la estructura misma también emite otras señales. Pulsos electromagnéticos débiles. Son regulares, como un latido del corazón. Esta estructura no está muerta, capitana. Todavía vive». Miriam respiró profundamente. Sabía lo que tenía que hacer. La Federación la había enviado aquí para investigar la señal. Pero más que eso, ella era una exploradora.
Había navegado por los mares cuando era joven. Había explorado los océanos de la Tierra antes de partir hacia las estrellas. Siempre había buscado lo que había más allá del horizonte. Y ahora el mayor secreto que la humanidad había descubierto jamás estaba justo frente a ella. «Entramos», dijo. Rafael la miró. «Capitana, los riesgos». «Conozco los riesgos, comandante», lo interrumpió Miriam. «Pero no vinimos hasta aquí para dar media vuelta». «Prepare la Artemis. Nos acercaremos lentamente. Escudos al máximo. Y, comandante, asegúrese de que los botes salvavidas estén listos». Rafael asintió y dio las órdenes. La Artemis se movió hacia adelante, lenta y cautelosamente, como un animal acercándose a un depredador. La estructura creció ante ellos, llenó toda la pantalla. Cuanto más se acercaban, más detalles se volvían visibles. Las líneas en la superficie no eran simplemente decoración. Pulsaban débilmente, emitían una luz azul pálida que se volvía rítmicamente más brillante y más oscura, como un latido del corazón. La abertura en la punta inferior era un triángulo perfecto, exactamente lo suficientemente grande para la Artemis, con tal vez 10 metros de espacio a cada lado. A medida que se acercaban, los bordes de la abertura se iluminaron más, como si dieran la bienvenida a la nave. «No me gusta esto», murmuró Rafael. «A mí tampoco», respondió Miriam. «Pero ya hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora». La Artemis se deslizó a través de la abertura. Inmediatamente fueron envueltos por la oscuridad. Las luces exteriores de la nave se encendieron automáticamente, pero apenas parecían penetrar la negrura. Era como si el material de la estructura absorbiera la luz. «¿Sensores?», y preguntó Miriam. «Funcionando de forma limitada», respondió Yuki. «Pero detecto un túnel frente a nosotros. Conduce hacia arriba, al centro de la estructura. Las paredes son lisas, perfectamente simétricas. Y, capitana, mido atmósfera». «¿Atmósfera?», repitió Rafael incrédulo. «¿Dentro de esta estructura?» «Nitrógeno, oxígeno, gases traza», confirmó Yuki. «Casi idéntica a la atmósfera terrestre. La presión es un poco más alta, pero respirable». «Eso no puede ser una coincidencia», dijo Miriam. «Quienquiera que construyó esto sabía sobre formas de vida que respiran oxígeno». Siguieron el túnel. Tenía tal vez 1 kilómetro de largo, y cuanto más avanzaban, más brillante se volvía. La luz azul que habían visto desde el exterior venía de las paredes mismas. Todavía pulsaba en ese ritmo regular, y Miriam podía jurar que podía sentirlo a través del casco de la nave. Una vibración profunda y rítmica que atravesaba sus huesos. Entonces el túnel se abrió, y se encontraron en una cámara enorme. Era tan grande que los sensores apenas podían captar las paredes del otro lado. El techo estaba al menos 3 kilómetros por encima de ellos, y por todas partes a su alrededor flotaban cosas, estructuras, plataformas, enormes formas geométricas que colgaban en el espacio, conectadas por delgadas líneas brillantes de luz. Algunas eran cubos perfectos, otras esferas, otras formas para las que Miriam no tenía nombres. Y por todas partes, en cada superficie, pulsaban estas líneas, estos circuitos de luz azul. «¡Santa mierda!», murmuró alguien en el puente. Miriam lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en algo en el centro de la cámara. Una plataforma, más grande que las otras, flotaba exactamente en el centro. Y en esa plataforma había algo. «¡Una figura! ¡Dirijan los sensores a la plataforma!», ordenó. Yuki obedeció. «Capitana Leo». Leo signos vitales, débiles, pero presentes. Lo que sea que esté allí está vivo. «¿O estuvo vivo alguna vez?», murmuró Rafael. «Acérquenos», dijo Miriam. La Artemis se movió cuidadosamente a través de la cámara. Cuanto más se acercaban a la plataforma central, más clara se volvía la figura. Era alta, tal vez 3 metros de altura y humanoide en forma. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Pero allí terminaban las similitudes. La piel no era piel, sino algo que parecía obsidiana pulida, negra y brillante, con las mismas líneas luminosas que se extendían por toda la superficie. La figura estaba inmóvil, los brazos colgando a los lados, la cabeza ligeramente inclinada. «Lleva algo», dijo Yuki de repente.
Alrededor del cuello. Parece... ¿un amuleto? ¿Un colgante? Miriam miró más de cerca. De hecho, había algo allí. Un pequeño objeto que colgaba de una delgada cadena alrededor del cuello de la figura. Brillaba más que el resto. Un azul intenso que casi dolía mirar directamente. Esa es la fuente de la señal, dijo Yuki. La señal de socorro viene de ese colgante. Antes de que Miriam pudiera decir algo, la figura se movió. Fue solo un pequeño movimiento. La cabeza se levantó, giró lentamente hasta que apuntó directamente a la Artemis. Entonces los ojos se abrieron. No eran ojos reales, sino dos aberturas luminosas que emitían la misma luz azul que todo lo demás aquí. Y entonces habló. La voz no llegó por la radio. Venía de todas partes. Vibraba a través del casco de la nave, a través de las paredes, a través del aire mismo. Una voz profunda y resonante que sonaba simultáneamente masculina y femenina, antigua y joven, humana y completamente ajena. La figura inclinó la cabeza como si reflexionara sobre la pregunta. Soy lo que quedó. El último guardián. El último testigo. Mi nombre se perdió hace tanto tiempo, pero podéis llamarme Centinela. Sí, eso es apropiado. El Centinela del olvido. ¿Qué es este lugar? Y preguntó Miriam. Una tumba, respondió Centinela. Un monumento. Una advertencia. Todo a la vez y nada de eso. Esto es el eco de mi pueblo. El último rastro de su existencia. Y vosotros sois los que seguiréis. Rafael se acercó a Miriam y susurró. Capitana, esto podría ser una trampa. Deberíamos... No, interrumpió Centinela, aunque Rafael había hablado apenas audible. No es una trampa, solo verdad, solo advertencia, solo la carga del conocimiento que debo llevar hasta que finalmente alguien venga a quitármela. Miriam sintió como su corazón latía más rápido. ¿Qué tipo de advertencia? Centinela guardó silencio un momento. Las líneas en su cuerpo pulsaban más rápido, como si estuviera pensando o recordando. Entonces comenzó a hablar. Mi pueblo fue una vez grande. Dominamos 1000 mundos, 10.000 sistemas. Éramos los maestros del espacio y del tiempo. Construimos estructuras que abarcaban estrellas. Creamos formas de vida de energía pura. Pensábamos que éramos inmortales. Pensábamos que éramos dioses. Su voz se volvió más suave, más triste. Pero los dioses también pueden morir. Y nosotros morimos. No por guerra. No por enfermedad. No por desastres naturales. Morimos porque olvidamos. ¿Olvidaron? Repitió Yuki. ¿Qué olvidaron? Todo, dijo Centinela simplemente. Olvidamos quiénes éramos. Olvidamos de dónde veníamos. Olvidamos por qué hacíamos lo que hacíamos. Nos volvimos tan poderosos, tan omniscientes, que dejamos de preguntar, dejamos de cuestionar, dejamos de crecer. Levantó una mano y de repente la cámara se llenó de imágenes. Proyecciones holográficas aparecieron por todas partes a su alrededor. Ciudades tan grandes que cubrían planetas enteros. Naves que convertían lunas en sus bases. Seres que parecían luz y sombra al mismo tiempo. Este fue mi pueblo, dijo Centinela. La custodia. Existimos durante más de 5 millones de años. Pero entonces comenzó el estancamiento. Habíamos logrado todo lo que podíamos lograr. No había más desafíos. No había enigmas. No había preguntas. Y así comenzamos a olvidar. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban decadencia, ciudades abandonadas, naves vacías. Los seres luminosos se volvían más pálidos, más transparentes. Primero olvidamos las pequeñas cosas, nombres, lugares, eventos. Luego olvidamos las grandes cosas. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestro lenguaje. Y finalmente nos olvidamos de nosotros mismos. Olvidamos que siquiera existíamos. Miriam miraba las imágenes. Vio cómo los seres luminosos simplemente desaparecían, uno tras otro, como si se disolvieran en el aire. ¿Cómo es posible?, susurró. ¿Cómo puede una civilización entera olvidarse de sí misma? Porque dejamos de luchar, respondió Centinela. Porque dejamos de esforzarnos. El universo es despiadado. No tolera el estancamiento. Quien no crece, muere. Y nosotros ya no crecíamos. Éramos perfectos. Y la perfección es la muerte.
Las imágenes desaparecieron. Solo quedó Centinela, solo en la oscuridad. Soy el último, dijo en voz baja. El último de mi pueblo. Fui creado para custodiar esta estructura, para preservar el conocimiento de mi pueblo, para esperar a aquellos que vendrían después de nosotros. Y ahora estáis aquí, la siguiente civilización. ¿Los siguientes que piensan que pueden convertirse en dioses? No somos dioses, dijo Miriam. Todavía no, respondió Centinela. Pero aspiráis a serlo. Puedo verlo, en vuestras naves, en vuestra tecnología, en vuestros sueños. Queréis conquistar las estrellas, queréis ser inmortales. Queréis saber. Hizo una pausa. ¿Pero sabéis también por qué? Silencio. Esa es la pregunta que mi pueblo olvidó, continuó Centinela. ¿Por qué? ¿Por qué existimos? ¿Por qué luchamos? ¿Por qué nos esforzamos? Sin ese, ¿por qué no hay significado? Sin significado, no hay memoria. Y sin memoria, no hay nada. Miriam sintió como algo se desgarraba dentro de ella. Pensó en la Federación, en las interminables guerras por recursos, en las colonias construidas sin consideración por las formas de vida nativas, en las tecnologías desarrolladas sin preguntarse si siquiera deberían desarrollarse. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó. Centinela levantó el colgante de su cuello. La luz azul pulsó más brillante. Quiero que recordéis, dijo. Quiero que nunca olvidéis por qué estáis aquí. ¿Por qué viajáis a las estrellas? ¿Por qué vivís? Este es el legado de mi pueblo, la única sabiduría que podemos daros. No olvidéis. Nunca, extendió el colgante. Tomad esto. Contiene el conocimiento de mi pueblo. Todo lo que fuimos, todo lo que supimos. Pero más que eso, contiene el recuerdo de por qué fuimos grandes una vez, antes de que olvidáramos. Miriam miró a Rafael. Él asintió lentamente. Ella activó su traje espacial. Voy, dijo. Capitana, es demasiado peligroso, protestó Rafael. Lo sé, respondió Miriam. Pero si no voy, nunca sabremos qué hay realmente aquí. Preparen los equipos de rescate. Si no regreso en una hora, abandonen la estructura. ¿Capitana? Es una orden, comandante. Miriam salió del puente y se dirigió a la esclusa de aire. Su corazón golpeaba en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Ya había sobrevivido muchas situaciones peligrosas. También sobreviviría a esto. La esclusa de aire se abrió y flotó hacia la enorme cámara. La gravedad era débil, pero presente. Activó los propulsores de su traje y voló lentamente hacia la plataforma central. Cuanto más se acercaba, más grande parecía Centinela. Era enorme, una estatua de obsidiana viviente que había perdurado durante eones. Cuando aterrizó, él estaba frente a ella. Los ojos luminosos miraban hacia abajo. «Eres valiente», dijo Centinela. «Eso es bueno. Se necesita valor para recordar. Se necesita valor para sobrevivir». Le tendió el colgante. Miriam extendió su mano y lo tomó. Era sorprendentemente cálido. En el momento en que sus dedos lo tocaron, su conciencia explotó. Imágenes fluían en su mente. No solo imágenes, recuerdos, sentimientos, pensamientos. Vio la custodia en todo su esplendor. Sintió sus sueños, sus esperanzas, sus miedos. Experimentó su ascenso y su caída. Comprendió. Y entonces, al final, vio algo más. Una advertencia. Una visión. Vio a la humanidad. Siglos en el futuro. Vio cómo conquistaba la galaxia, cómo se volvía cada vez más poderosa, y vio cómo comenzaba a olvidar, cómo cometía los mismos errores, cómo se desvanecía lentamente, exactamente como la custodia. Pero entonces vio algo más, otro camino, humanos que recordaban, que nunca dejaban de preguntar por qué, que nunca dejaban de crecer, de luchar, de soñar, que sobrevivían. Cuando la visión terminó, Miriam se encontró de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. Sostenía el colgante firmemente en su mano. ¿Entiendes ahora?, le preguntó Centinela suavemente. Miriam asintió. No podía hablar. Entonces mi tarea está cumplida, dijo Centinela. He esperado tanto tiempo. Y ahora finalmente puedo descansar. Las líneas en su cuerpo comenzaron a desvanecerse. La luz azul se volvió más débil. Espera, logró decir Miriam finalmente.
No tienes que morir. Podemos llevarte con nosotros. Podemos... No, la interrumpió Centinela suavemente. Ya estoy muerto. He estado muerto durante millones de años. Solo era un recuerdo esperando su destino. Y ahora ese destino se ha cumplido. Se hundió lentamente de rodillas, luego al suelo. Las líneas se apagaron una tras otra. Recordad, susurró. No olvidéis nunca. Eso es todo lo que importa. Y entonces quedó en silencio. La estatua de obsidiana yacía inmóvil en la plataforma. La luz había desaparecido. Solo el colgante en la mano de Miriam seguía brillando. Se levantó lentamente. Se sentía pesada, a pesar de la baja gravedad. La carga del conocimiento que ahora llevaba era inmensa. Activó su radio. Artemis, aquí, capitana Volker. Regreso. Preparen el despegue. Entendido, capitana, respondió Rafael. ¿Se encuentra bien? Miriam miró el colgante en su mano. Sí, dijo en voz baja, pero nada volverá a ser como antes. Voló de regreso a la Artemis. Cuando llegó a la esclusa de aire, se giró una última vez. La enorme cámara ahora yacía en la oscuridad. Sin la luz de centinela, era solo un espacio vacío, una tumba. A bordo de la Artemis, la tripulación del puente se reunió a su alrededor. Les contó todo, lo que había visto, lo que había sentido, lo que contenía el colgante. Debemos informar esto a la Federación, dijo Rafael finalmente. Miriam asintió. Sí, pero no solo informar. Debemos asegurarnos de que entiendan, que recuerden, que todos recordemos. Levantó el colgante para que todos pudieran verlo. Este es el legado de una civilización que olvidó quién era. Es una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Una advertencia de que nosotros también podríamos olvidar. En los meses siguientes, la Artemis viajó por toda la Federación. Miriam contó su historia en cada planeta habitado, en cada estación, ante cada consejo. Les mostró el colgante y les dejó sentir los recuerdos de la custodia. Algunos no le creyeron, algunos la llamaron loca, pero muchos, muchísimos entendieron. Comenzó un movimiento. La gente comenzó a preguntar por qué. ¿Por qué se expandían? ¿Por qué buscaban poder? ¿Por qué vivían? Y cuanto más preguntaban, más claras se volvían las respuestas. Más fuerte se volvió su civilización. Años después, Miriam estaba de pie al borde de un acantilado en su mundo natal. La tierra se había vuelto vieja. Su cabello era gris, su rostro surcado de arrugas, pero sus ojos seguían siendo claros. El colgante colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Siempre lo llevaba. Junto a ella estaba una niña pequeña, su nieta, Lena. Tenía 10 años y estaba llena de preguntas, como los niños de esa edad. «Abuela», dijo Lena, «¿por qué hiciste eso? ¿Por qué luchaste tan duro para que todos recordaran?» Miriam sonrió. Puso su mano en la cabeza de la niña. «Porque la memoria lo es todo», respondió. «Sin memoria no hay identidad. Sin identidad no hay significado. Y sin significado no hay vida. Solo existencia». Lena la miró confundida. «No entiendo». «Todavía no tienes que hacerlo», dijo Miriam suavemente. «Pero algún día lo entenderás. Y cuando lo hagas, entonces recuerda. Recuerda siempre quién eres. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres hacer? Y entonces nunca lo olvides». Se quitó el colgante y se lo dio a Lena. La niña lo tomó con cuidado, como si fuera lo más precioso del mundo. Lo cual era. «Esto ahora te pertenece», dijo Miriam. «Llévalo, consérvalo, y cuando llegue el momento, pásalo. A alguien que lo necesite. A alguien que podría olvidar». Lena asintió seriamente. Tal vez no entendía todo, pero sentía la importancia del momento. Estaban allí, abuela y nieta, viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. El cielo se tiñó de rojo y naranja y violeta. Y cuando aparecieron las primeras estrellas, Miriam susurró: «Allá afuera, en la oscuridad entre las estrellas, allí espera el futuro. Pero nunca olvides el pasado, porque solo quien recuerda puede realmente avanzar». Pasaron décadas. Lena creció, se convirtió en piloto como su abuela, voló a los confines más lejanos de la galaxia conocida. Siempre llevaba el colgante consigo
Y cuando conocía otras civilizaciones, cuando descubría otras especies inteligentes, les contaba la historia de la custodia, la historia del olvido, la historia de la memoria, y dondequiera que iba dejaba un rastro. Los humanos comenzaron a entender, otras especies comenzaron a entender. El universo no era solo un lugar para conquistar, era un lugar para comprender, un lugar para recordar. La Federación cambió, lentamente, pero constantemente. Las interminables guerras por recursos no cesaron, pero se volvieron menos. La expansión despiadada se desaceleró. En cambio, los humanos comenzaron a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué hacemos esto? Y a menudo descubrían que no tenían buenas respuestas. Un siglo después del descubrimiento de Miriam, se aprobó una nueva ley, la ley de la memoria. Cada nave de la Federación ahora debía llevar a bordo una copia de los registros de la custodia. Cada cadete en la academia debía estudiar la historia. Cada ciudadano debía visitar una vez en su vida la Cámara de la Memoria, un lugar donde se exhibían los hologramas de la civilización olvidada. Pero las leyes solas no fueron suficientes. El verdadero cambio vino desde dentro. Las personas comenzaron a preguntarse qué querían realmente, no lo que la sociedad esperaba de ellos, no lo que sus padres deseaban, no lo que dictaba la moda, sino lo que ellos mismos, en lo más profundo, realmente querían. Y cuando encontraron esas respuestas, se volvieron más fuertes, más claros, más decididos. 200 años después del descubrimiento de la estructura, un equipo de expedición regresó al sector Gamma 9. Querían examinar la estructura una vez más, aprender más sobre la custodia. Pero cuando llegaron, no encontraron nada. La estructura había desaparecido, no destruida, no desintegrada, simplemente desaparecida, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba una señal débil, un eco en el tejido espacio-temporal que probaba que una vez había habido algo colosal allí. La noticia llegó a Lena, que ahora era una anciana, gran almirante de la flota, la oficial de mayor rango de la Federación. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.